Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Como usted sabe, se promulgó la reforma político-electoral hace unas semanas por el presidente Enrique Peña Nieto, que entre lo más destacado desaparece al Instituto Federal Electoral y crea al Instituto Nacional de Elecciones, y también se determinó desaparecer a los institutos electorales locales. Para que nos platique sobre el tema y cuál es el futuro del Instituto Electoral local, me da mucho gusto tener aquí al presidente justamente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a Tomás Figueroa. Jaime, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tomás, bienvenido. ¿Hay claridad o no hay claridad de qué va a pasar con el Instituto Electoral? Bueno, ahí están concebidas las reglas mínimas que hay una reforma constitucional, como tú bien lo señalas, hay una transformación del IFE al INE, permanecen los órganos electorales, solo que todavía no hay una claridad porque no están las leyes secundarias que establezca de manera precisa cuáles son las competencias de los institutos locales y del órgano nacional. Hay un bosquejo general, pero que en próximos días o en próximas semanas deberán de estar las leyes secundarias en donde se determine con claridad cuáles van a ser las atribuciones de unos y de otros. ¿Cuánta vida entonces le queda al IEPC? Bueno, la ley establece que a más tardar el 30 de abril tendrán que quedar ya aprobadas las leyes secundarias y con base en ello ya armonizar en cada una de las entidades federativas cada una de sus constituciones para poder lograr tener el andamiaje jurídico que organice las elecciones del 2015. Y en ese sentido, bueno, pues hay una fecha perentoria. Recientemente se acaba de publicar la convocatoria para elegir a los consejeros que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estos, a su vez, dice la propia ley, serán los encargados de designar a los 224 consejeros y presidentes de las 32 entidades federativas, y esos son las tareas que tienen, digamos, en los próximos días el INE para poder armonizar ya esta legislación. ¿Qué dejó esta etapa que va a quedar atrás con esta decisión de que sea desde el centro, desde donde se construyan los órganos electorales? Fueron, si mal no recuerdo, casi 20 años de órganos locales independientes. ¿Qué dejó y qué se va a perder? Bueno, pues eso lo hemos comentado, y no solo los que laboramos en la parte técnica de la organización de los procesos, sino pues especialistas, conocedores del tema, que había una especie de retroceso en la organización de los procesos electorales, porque hay algunos artículos que incluso llamaron poderosamente la atención de estos especialistas en las facultades del órgano nacional, donde hay una palabra que dice que podrá atraer las facultades de los institutos electorales locales para ellos ser los encargados de la organización de los procesos. Lo que no se ha clarificado, y eso lo tendrán que ver los diputados federales para poder establecer cuáles serán las causas por las que este órgano nacional pueda atraer esas facultades con criterios objetivos para no darse o no dar pie a la subjetividad y a con la ello discrecionalidad. A la discrecionalidad, y con ello no generar algún tipo de certeza. Nosotros vemos, Jaime, ustedes son testigos de que en cada contienda electoral, en la disputa por el poder público, hay descalificaciones a muchas instituciones, entre las cuales se encuentra la electoral, por supuesto, por parte de los candidatos o de los partidos que en las tendencias no les son favorables, y eso resulta riesgoso en un escenario donde no hay claridad bajo qué reglas y cuáles son los criterios objetivos para decir que una autoridad está actuando de manera parcial respecto del proceso electoral. Como
el último presidente que cerrará la puerta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿qué evaluación harías? Bueno, pues creo que Jalisco, no de hoy, sino de hace muchos años, ha sido un estado donde la transmisión del poder, la organización de las elecciones, no ha tenido mayores sobresaltos a diferencia de otras entidades federativas. Desde 1995 hay que recordar, Jaime, de que cambió de un partido a otro que venía gobernado durante muchos años sin mayores sobresaltos. En las últimas elecciones, incluso en zona metropolitana, ha cambiado de partido, insisto, sin mayores sobresaltos, con algunas cuestiones que son perfectibles como en cualquier democracia, pero Jalisco ha sido vanguardia en ese terreno. Tenemos hoy día un sistema electrónico que se utilizó en la pasada jornada electoral, que funcionó, que eficientó o le dio certeza a los candidatos que contendieron en estos dos distritos. Hemos logrado certificados de calidad en ya 5 procesos. El día de ayer, en esta semana nos entregaron una certificación ISO en materia de transparencia que se viene a unir a cuestiones como la fiscalización de partidos, las quejas que presentan los partidos. Es decir, hay una profesionalización, hay ejercicios y herramientas de participación ciudadana que tienen desde 1995 y lo que habría que pensar es en flexibilizar estos mecanismos. Creo que Jalisco puede aportar a estas leyes secundarias para incorporar algunas cuestiones positivas que Jalisco... ¿Tienes listas esas propuestas? Están listas, de hecho tenemos reuniones y hemos tenido reuniones tanto con el Senado de la República como con los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión. Nos han invitado a participar en estos ejercicios, cosa que yo veo muy positiva, para dar nuestro punto de vista técnico, sin duda, y no solamente Jalisco, sino de otras entidades federativas que tienen figuras que pueden abonar a construir un mejor andamiaje electoral. ¿Cuáles son lo más destacado de esas propuestas? Pues mira, el sistema electrónico, incluso en la propuesta original que presentó uno de los partidos, lo iba a llevar a rango constitucional, la posibilidad de tener el sistema electrónico a nivel federal, las herramientas de participación ciudadana que en Jalisco ya sucedían y que no pasaba a nivel federal. Hablas del plebiscito. Plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Se unen también algunas de las propuestas que presentó la presidenta del Distrito Federal, donde hay ejercicios de democracia directa como la consulta popular, el derecho que tienen los ciudadanos de solicitar una audiencia pública y que son vigiladas por el órgano electoral. Y así hemos estado desarrollando algunas actividades, casos exitosos en algunos estados, como lo son las candidaturas independientes en Zacatecas y Quintana Roo, donde se puede abonar para poder definir los porcentajes que requiere, por ejemplo, un ciudadano para poder accesar o solicitar su inscripción como candidato, si se les va a dar o no financiamiento. Tenemos distintos ejemplos donde los legisladores pueden tomar esos casos que ya sucedieron en la periferia o en la provincia, digamos, como se utilizaba en aquellas épocas, y que se pudieran incorporar en las leyes secundarias para poder abonar en la construcción de mejores procesos electorales y sobre todo, Jaime, lograr los propósitos iniciales, que reducirle costos a la organización de las elecciones y que no haya intervención de los actores políticos y que dejen a la autoridad realizar de manera... ¿Cuánto costó la última elección en Jalisco? Bueno, nosotros tuvimos una erogación de 340 millones de pesos, sin contabilizar lo de los partidos políticos. Hay que recordar que los partidos políticos reciben financiamiento, pero para la organización de las elecciones, y que debo decir, somos el segundo estado más barato en toda la República respecto del padrón electoral y del este órgano que creará el INE
debe estar obligado a bajarle a esa cantidad. Pues ese es uno de los objetivos y para lo cual estamos trabajando. ¿Cuánto va a costar desmantelar el IEPC? Pues eso tendrá que desprenderse de las leyes secundarias. Hoy la propia Constitución establece que se deben de fusionar tanto los trabajadores del Instituto Federal Electoral como los órganos electorales, hacer un solo servicio profesional. Habrá que revisar, una vez que queden estas leyes, si es conveniente ese número de personas para organizar las elecciones, y si no, pues tendrá que haber algunas liquidaciones para poder desarrollar la actividad y sin tener doble funcionamiento, ¿no? ¿Ahorita cuántos empleos dependen del instituto? El Instituto Electoral cuenta con una base de 170 personas. ¿Qué ambiente hay entre ellos en este momento? Bueno, pues siempre todas estas modificaciones a las legislaciones resultan complejas para los trabajadores que han dedicado su vida, en algunos casos, a la organización de las elecciones, pero hay tranquilidad porque es gente profesional. Es gente profesional que se ha dedicado de manera intensa. Hay una ventaja, se está privilegiando el servicio profesional de carrera y eso da mucha tranquilidad a muchos que nos hemos dedicado desde hace muchos años a esta actividad. ¿Y cuánto tiempo tienes en el instituto? Pues nosotros tenemos desde el 94 participando en procesos electorales, en la organización de los mismos, en ningún tiempo en partidos políticos o como candidato. Y bueno, pues es a lo que nos hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida profesional. ¿Vas a concursar por ser uno de los 11 integrantes de los 11 consejeros del Instituto Nacional de Elecciones? Pues ese es algún tema que todavía no he resuelto. Una vez que vimos la convocatoria, su servidor reúne los requisitos, es decir, tengo más de 30 años, hay experiencia en las elecciones, pero es una evaluación que tendré que hacer en los próximos días. Tengo hasta el 5 de marzo para definir, que es la fecha límite en que se cerrará esta convocatoria, para que el propio comité de evaluación revise estos expedientes y haga las propuestas a la Cámara de Diputados. ¿Los actuales integrantes del Consejo podrán aspirar a formar parte de los que designarán desde México? Eso tendrá que clarificarlo la ley secundaria. Yo no veo por qué no pudiera abrirse, ya lo hizo la Cámara de Diputados al lanzar esta convocatoria para integrar el Consejo General del INE, le dio la posibilidad a los actuales consejeros del IFE de participar en ese proceso de selección. Bastaba con hacerlo por escrito, su intención de participar, y van a entrar al mismo proceso que los que se incorporen a esta convocatoria. Hay una gran incertidumbre entonces mientras no haya leyes secundarias. Mientras no esté la ley secundaria, no hay alguna certeza que pudiera yo en este momento tener con claridad qué etapa sigue para poder organizar los procesos. Finalizaría diciéndote con qué se despide el IEPC. Pues nos despedimos con un trabajo que hemos venido desarrollando, insisto, no solamente en esta gestión, sino desde hace muchos años, que los jaliscienses acuden a las urnas, hay libertad para elegir a sus autoridades, se obtienen las constancias de mayoría quienes resulten beneficiados por la mayoría de los votos. Es decir, hay mucha certeza desde mi punto de vista, y que pudiera incluso abonar o servir de ejemplo para que el día de mañana los procesos electorales resulten más económicos. Quedamos pendientes. Gracias, presidente. Jaime, muchas gracias por la invitación. Gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Hasta la próxima.